La Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios, pero con todo el valor que Dios le concede a la fe, la más grande es en sí misma perfecta y necesita madurar, porque si no la pone a prueba Dios, la ponen a prueba los hombres. Al final de la Segunda Guerra Mundial, tras la liberación de los campos de exterminio, Rabbi Silver, presidente de una organización judía norteamericana, acudió a Europa con la misión de ministrar a los judíos sobrevivientes del Holocausto. Uno de ellos, llamado Simón Wiesenthal, quien después se convertiría en un controversial cazador de nazis, fue invitado a un servicio de oración, pero rechazó la invitación diciendo: en el campo de exterminio había un hombre religioso que se las arregló para contrabandear un sidur. Un sidur es un libro de oración. Al principio admiré terriblemente a este hombre por su valor, ya que había arriesgado su vida para traer el libro al campo. Pero al otro día vi con horror que el hombre alquilaba el libro a cambio de comida. Muchos le entregaban su último pedazo de pan para poder leer el libro durante unos minutos. Este hombre, que estaba muy flaco cuando todo este asunto empezó, comió tanto y tan deprisa que murió antes que todos los demás, pues su estómago no se pudo adaptar. Wiesenthal continuó diciendo: si así es como se portan los judíos religiosos, no quiero tener nada que ver con un libro de plegarias. Se volteó y entonces Rabbi Silver le tocó suavemente el hombro y le dijo en yiddish, la lengua de los judíos de Europa Oriental: Du dummer, hombre tonto, ¿por qué miras al judío que utiliza su sidur para sacar la comida de la boca de los hambrientos? ¿Por qué no miras a los hambrientos que dejaron su último pedazo de pan para poder orar? Al día siguiente, Wiesenthal asistió al culto de oración. Existen circunstancias en la vida, hermanos, que no solo ponen a prueba la fe, ponen a prueba las cosas que le dan sentido a nuestra existencia, ponen a prueba el amor, la identidad, la pertenencia, la razón de ser. Pero esas crisis no son un problema actual, pues han desafiado a los mejores hombres a lo largo de la historia de la revelación, y Abraham el patriarca fue uno de ellos. Fue un verdadero gigante en la fe, pero como sabemos, las montañas de granito también tienen grietas, y en su camino hacia la perfección, de lo que nos habla el libro de Génesis capítulo 17 versículo 1, la relación de Abraham con Dios debió forjarse como el acero entre la fragua, el martillo y el yunque, entre diversas pruebas, sobre todo en el ámbito familiar. Veamos, hermanos, cuáles son esas pruebas. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, debemos recordar que San Pablo nos dice en su carta a los Romanos que las cosas que se escribieron antes para nuestra edificación se escribieron a fin de que por la exhortación y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En otras palabras, Pablo dice que todo lo que la Biblia enseña, todo lo que la Biblia dice, lo dice por causa de nosotros y para nosotros. Y su propósito es nuestra formación, la formación de nuestro carácter. La prueba no es agradable para casi nadie, a menos que sea una persona madura en la fe, pero al final, hermanos, descubrimos que a Dios le importa más nuestra eternidad que nuestra comodidad, que a Dios le importa más nuestro carácter que nuestros sentimientos, y va a enfrentarnos a la prueba, y va a someter a prueba las cosas más valiosas, las que le han sentido a nuestra existencia, con el propósito de que Cristo se forme en nosotros y podamos desarrollarnos de esa manera. Hay cuando menos, hermanos, tres enseñanzas que encontramos en este pasaje. Estamos hablando de una relación a prueba, y el texto nos habla de que fue puesta a prueba por la espera del cumplimiento de una promesa. No hay duda que Abraham es uno de los personajes más fascinantes de la historia antigua, porque dividió a la humanidad en dos. Dividió a la humanidad entre una humanidad monoteísta y una gentilidad pagana. El género humano se divide después de él. Nunca mantuvo un ejército, pero mostró grandes habilidades como comandante
salvando a familiares y derrotando reyes. Fue un hábil forjador de alianzas, pero nunca se dedicó al negocio de la guerra, aunque sus hijos parecen atrapados en ella. Poseía grandes dotes como negociador, era hábil regateando y llegó a ser inmensamente rico, pero las riquezas no fueron la meta de su vida. No fue el primero que creyó en un solo Dios, y sin embargo su fe lo sobrevivió y lo convirtió en padre de los 3 pueblos monoteístas esparcidos sobre la faz de la tierra. La paternidad fue para él un desafío constante, pero ahora 1/3 de la humanidad decimos ser sus hijos. Pero Abraham debió enfrentar la paternidad no como un mero hecho biológico, sino para cifrar el proyecto divino de bendición y transformación de la humanidad entera. Antes de destruir las ciudades de Sodoma y de Gomorra, fue justamente eso lo que Dios dijo del patriarca: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las familias de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden mi camino, haciendo justicia y juicio, para que yo cumpla todo lo que prometí. Génesis 18, 17 al 19. En la tradición judía se afirma que Abraham fue probado 10 veces por el Señor, eventos que han sido resumidos o en la Biblia o en la propia tradición judía. Y aunque la espera del hijo de la promesa no aparece en esa lista, es evidente que la demora puso a prueba su fe en la promesa. Fue así porque la paternidad fue su vocación fundamental. La llevaba en su propio nombre, que por cierto fue cambiado por decreto divino. Aquel al que los hombres le pusieron Abraham, padre enaltecido, Dios le cambió el nombre y le puso Abraham, que significa padre de una multitud, según Génesis 17:5. Pero, ¿qué es un ministro sin ministerio? ¿Qué es un padre sin hijos? ¿Qué es un patriarca sin una tribu o un clan? Cuando Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, le prometió una tierra y una descendencia, promesas que no obstante parecían envejecer en la medida que el hombre también iba entrando en decadencia. Por esa razón Abraham preguntó a Dios: ¿de qué me servirá tener tus bendiciones si no me has dado un hijo? Porque no tengo un hijo, y quien me heredará será un siervo nacido en mi casa. Génesis 15 del 2 al 3. En respuesta el Señor le reiteró la promesa mediante un simple juramento, un solemne juramento, el pacto. Sin embargo, los años siguieron pasando y Abraham envejecía y la promesa parecía marchitarse también, y fue entonces cuando intervino Sara, mujer de Abraham. Ella misma decidió entregarle a su sierva Agar para tener hijos de ella. Esa era una práctica de sus días, contemplada en el Código de Hammurabi, en las leyes 144, 145, 170 y 171. El Código de Hammurabi es la constitución más antigua del mundo, y en esos artículos se habla de esta situación. Si un hombre no tenía descendencia, podía levantarla de una sierva y ser sus hijos legítimos. Lo que quiero decir, hermanos, es que la decisión de Sara no era ilegal, ni tampoco era inmoral en su contexto, pero iba en contra de la palabra divina. Hay cosas que pueden ser humanamente buenas, pero no son correctas delante de los ojos de Dios, y era el caso. Pero quien no haya sufrido o no haya visto los estragos emocionales de la infertilidad no puede entender cabalmente este relato. He comentado, hermanos, varias veces de una experiencia que vivimos durante nuestro primer pastorado en Zamora, Michoacán. Conocí a una hermana, la hermana, mis hermanos, mi hermano Román y mi hermana Blanca la conocieron bien, la hermana Ruth Yáñez.
Yo tenía 25 años, ella tendría unos 70 más o menos. Y viajaba 1 hora entre Zamora y voy a recordar el nombre del lugar, que está a 1 hora de distancia. Todos los domingos iba a la iglesia, y en alguna ocasión me contó la historia de su familia. Su hija se casó, pero no tenía hijos y se convirtió en obsesión. La mujer se sometió a tantos tratamiento como cirugía le prescribieron, y la criatura no llegaba. Entonces la hermana en Jiquilpan vivía. En Jiquilpan conoció a una mujer que estaba esperando un bebé, pero el marido tenía 10 años en Estados Unidos e iba a venir, y entonces la mujer quería deshacerse del problema, ya, ahora. Y entonces la hermana lo supo, habló con su hija, hablaron con la mujer y acordaron adoptar a la criatura. La mujer no pidió nada, lo que quería deshacerse del problema, cosa que difícilmente lo iba a hacer porque la gente sabía lo que estaba pasando. El hecho es que adoptaron a la criatura, y sorprendentemente, con los meses y con los años, empezó a desarrollar rasgos físicos de sus padres adoptivos. La forma de los dedos, la forma de caminar, cosas así, y empezó a parecerse a los padres. Y cuando ellos se entregaron a gozar de la bendición que Dios les había dado, pues vinieron los hijos propios. Y obviamente fue una bendición. Después de años de lucha, de dolor, de sufrimiento, de espera, hasta que Dios finalmente respondió. Quien no haya sufrido o no haya sido testigo de los estragos emocionales de la infertilidad, no puede entender cabalmente este pasaje. Desde una perspectiva humana, el plan de Sara no era malo ni era inmoral, y tampoco era ilegal, pero iba en contra de la promesa de Dios. Dicha promesa, que incluso le provocó risa a Sara, y tuvo un ángel que reprenderla diciéndole: ¿acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Génesis 18:14. El texto nos enseña, hermanos, que hay momentos en los que lo bueno puede convertirse en enemigo de lo divino, y la autora del plan se convirtió en su primera víctima. Viendo encinta a la esclava despreciaba a su señora, pero Sara no estaba dispuesta a cargar con todo el problema. Apeló al juicio de Dios: juzgue el Señor entre nosotros. Pero como evidentemente Dios no tomó partido, ni se subió al ring por ninguno de los dos, Sara sentenció a su marido diciéndole: que mi vergüenza caiga sobre ti. El apóstol San Pedro dice que las mujeres cristianas deben ser sumisas como Sara, pero cuando leo este pasaje me pregunto cuán sumisa realmente era. Lo cierto es que a pesar de los desafíos de sus relaciones interpersonales, Abraham mantuvo fe en la promesa. Asumió la actitud de la que William MacDonald dice: fe es confianza inquebrantable en la palabra de Dios, en su fidelidad y en su veracidad. La fe es la convicción firme de que todo lo que Dios dice y promete sucederá. Tiene que ver principalmente con el futuro, con lo invisible, con lo que se espera. Alguien dijo que los pasos de la fe se posan sobre el aparente vacío y no obstante encuentran roca debajo. Pero esto no es así, no es cierto. La fe no es un salto a la oscuridad, exige la evidencia más segura y la encuentra en la palabra de Dios. Algunas personas creen equivocadamente que pueden obtener cualquier cosa que deseen simplemente con creerlo con fuerza para que suceda. Esto es credulidad, no es fe. La fe necesita apoyarse en la revelación de Dios y aferrarse a sus promesas. Y si el Señor hace alguna promesa, entonces es tan segura como si ya hubiera sucedido. Si Él preside el futuro, ciertamente se cumplirá.
En otras palabras, Él trae el futuro al presente y hace visible lo invisible. No hay riesgo en creer en Dios. Dios no miente, no engaña, ni puede ser engañado por nadie. Creer en Dios es lo más racional, lo más sano y lógico que puede una persona hacer. ¿Qué hay más razonable en este mundo que la criatura le crea a su creador? A menudo tenemos que esperar largos años para ver el cumplimiento de las promesas, y algunas veces tenemos que alcanzarlas hasta llegar a la otra orilla, pero las dificultades son la comida de la que la fe se alimenta, decía George Mueller. George Mueller era un hombre que dedicó su vida a construir orfelinatos, y era un hombre que no tenía recursos, pero él aprendió que las dificultades son la comida de la que se alimenta la fe. Hace unos meses tuve la bendición de conocer a los pastores del Ejército de Salvación aquí en Querétaro. Están ahí en la ladera de San José el Alto. Están construyendo una iglesia para adictos. Ese es su ministerio. Ellos van por los adictos, y eso me hace respetar a mis hermanos. Lo comenté y mi hermana Gloria escuchó y dijo, deme el teléfono del capitán porque quiero conocerlo. Se conocieron, y en alguna ocasión alguien le regaló una sala al hermano Toño. Una persona ya no iba a cambiar de sala, la sala estaba muy buena, pero ya no la quería una nueva, y entonces le dijo, si trae un vehículo, se la regalo y se la lleva. Y los hermanos platicaron y le hablaron al Ejército de Salvación. Y le dijeron, hermanos, alguien está donando una sala, pero tienen que ir con la camioneta por ella. Sí, cómo no. La recogieron, y después le hablaron a la hermana y le dijeron, esto fue a principios de septiembre, iba a iniciar el ciclo escolar y no teníamos dinero para libretas, para libros, para lápices, para los niños que están aquí. Vendimos la sala, dice, y ahora los niños tienen instrumentos con los cuales trabajar. La comida de la que se alimenta la fe son las dificultades. Y si queremos crecer en la fe, va a ser así. No se aprende del pizarrón de la escuela dominical, no se aprende en un discipulado, se aprende en la vida diaria. Hay una segunda enseñanza. Estamos hablando de una relación bajo prueba por la confianza en la protección divina. Una nueva prueba que Abraham tuvo que enfrentar tenía que ver con su confianza en Dios. La Biblia nos llama a confiar en el Señor perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos, dice el profeta Isaías en el capítulo 26, versículo 4 de su profecía. John Piper, un predicador norteamericano contemporáneo, dice sobre esta confianza: la omnipotencia de Dios es nuestro refugio eterno e inamovible en la gloria eterna de Dios, sin importar lo que suceda en esta tierra. Y esa confianza es el poder que permite una obediencia radical al llamado de Dios. Hay algo más liberador, más emocionante, más fortalecedor que la verdad del Dios Todopoderoso es nuestro refugio en cada experiencia de la vida y en todo y cada uno de nuestros días. Dice el doctor Darren Cobb que John Piper es un tipo pequeñito, flaquito, viejito. Dice, no das 3 cacahuates por él cuando lo ves, pero cuando se sube al púlpito se convierte en un león y predica con ardor la palabra de Dios. Dice que la omnipotencia de Dios es nuestro refugio eterno e inamovible en la gloria eterna de Dios, sin importar lo que suceda en la tierra. Y esa confianza en el poder permite una obediencia radical al llamado de Dios. Y pregunta, ¿hay algo más liberador, más emocionante,
más fortalecedor que la verdad de que el Dios Todopoderoso es nuestro refugio en cada experiencia y en cada uno de los días de nuestra vida. Pero regresando a nuestro texto, en algún momento, seguramente en búsqueda de nuevos pastos tras la destrucción de Sodoma y de Gomorra, Abraham migró al sur y se estableció en la tierra de Gerar, lugar gobernado por un hombre llamado Abimelec. Ahora se discute si Abimelec realmente era nombre propio o título, porque después vamos a encontrar otro Abimelec que quiere hacer lo mismo con Isaac y con su mujer. Bueno, algunos comentaristas bíblicos sugieren que Abimelec era el título de los reyes locales, como Faraón el de los reyes de Egipto. El hecho es que al llegar allí, temiendo ser asesinado o despojado de Sara, Abraham dijo: di que eres mi hermana, y el hombre se creía seguro detrás de una mentira. Si bien la tradición judía dice que Sara era una de las 5 mujeres más hermosas de la Biblia, a esas alturas estaba bastante entradita en años, tenía más de 90. Y hermanos, aunque pues eran gente excepcionalmente vigorosa, los años pasan. Imagínense en el clima del desierto. En fin, bueno, hoy en día hay comentaristas bíblicos que dicen que el hombre, Abimelec, hoy en día se habla, de hombres que buscan esposas trofeo. Y es vergonzoso, hermanos, pero decía el hermano Tim, que era diácono de Red House, estaba indignadísimo. Decía: por los pastores de la prosperidad, perdón por lo que voy a decir con todo respeto, decía, se enriquecen y lo primero que hacen es ponerle implantes a sus mujeres. Para eso se usa el dinero de la obra. Decía, Tim estaba al borde del infarto. ¿Qué tienes en el corazón? ¿Qué hay en tu corazón para mentir, robar y usar el dinero para eso? Entre otras cosas, hay gente que busca esposa trofeo. Eso es bien conocido en nuestro tiempo, pero para Abimelec sería más bien una esposa cajero automático, porque el hombre era rico. Más que buscar una mujer hermosa, buscaba un cuñado rico. De hecho, los sabios de Israel dicen que Abimelec pretendía a Sara más para exhibirla como una prenda que por su belleza. Afortunadamente, el hombre no pudo cumplir sus planes, pues el Señor se interpuso revelando la verdad. La Biblia no provee mucha información sobre el carácter de Abimelec, pero por sus hechos podemos darnos una idea de qué clase de persona era. Existe además una leyenda judía que dice que Abimelec dijo al Señor como justificación: ¿acaso no me dijo Abraham que ella era su hermana? A lo que el Señor le contestó: sí, pero él es profeta y es capaz de discernir las intenciones, y entendió las tuyas. Cuando viene un pueblo, pregunta por comida, por bebida, por alojamiento, no llega preguntando: ¿es tu hermana o es tu esposa? Si llega preguntando por eso, tiene otra intención. Y Abraham lo descubrió. Pero al margen de si codiciaba a la mujer o codiciaba los bienes del hermano, el hombre despojó al patriarca de su esposa, pero todo el problema era fruto de la mentira de Abraham. ¿Cuál era la razón de esa mentira? El temor. El problema es que Abraham no fue sorprendido por las circunstancias, era reincidente en esta falta, pues había mentido exactamente de la misma manera allá en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 13, cuando entra a la tierra de Egipto y le dice a Sara: di que eres mi hermana, lo cual era media verdad.
era media hermana, era media verdad. En el libro del Evangelio de los Andrajosos, el padre Brennan Manning, un sacerdote que descubrió la gracia y es uno de los autores católicos más leídos por los protestantes, bueno, dice algo de suma importancia de este pasaje. Cuando un pastor amigo suyo compartió un estudio bíblico sobre el capítulo 22 del libro de Génesis, el pastor hizo una presentación sobre el entorno cultural, sobre el sacrificio de niños entre los cananeos. Entonces preguntó a los asistentes si alguien tenía un comentario, y uno de los asistentes levantó la mano y dijo que decidió cambiar de iglesia porque si Dios le pedía a un hombre incluso que sacrificara un hijo, entonces él no quería conocer, le preguntó si Dios estaba dispuesto a pedirle a un hombre que sacrificara a su hijo, entonces quería conocer a ese Dios. Los contenidos de la enseñanza de ese pastor los ignoró, pero a veces, hermanos, ofrecemos una variedad de temas en los que Dios ya no es el tema. A veces reducimos a Dios, lo clasificamos con nuestras definiciones y conceptos, si no con palabras, sí con los hechos. Hacemos lo que decía Voltaire cuando dijo que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza y el hombre le devolvió el favor, cuando crea a Dios exactamente igual. El patriarca hizo a Dios débil e impotente, y Matthew Henry, un puritano que vivió hace 300 años, dice que la escritura es imparcial al referir a los pecados de los santos más célebres, cosas registradas allí no para nuestra imitación, sino para nuestra advertencia, para que el que cree estar firme, mire que no caiga. La gracia más eminente de Abraham fue la fe, y a pesar de la providencia divina, incluso después de que Dios se había aparecido a él varias veces, terminó mintiendo. Ay de los sauces cuando los robles son sacudidos de esa manera. Cuando uno ve eso, tiene que decir, miserable de mí. Si un hombre como Abraham quiso esconderse detrás de una mentira, ¿qué puedo hacer yo? Hay una tercera y última enseñanza. Estamos hablando, hermanos, de una relación a prueba, y estaba sometida a prueba por la demanda de la renuncia a lo más amado. Hubo un samurái muy famoso, Miyamoto Musashi, escribió un librito de esgrima llamado El libro de los 5 anillos. La obra trata sobre la técnica del uso de la katana. Era un personaje, incluso es un personaje de los mangas. Caminaba, iba por su camino y le pasaba lo que en el lejano oriente, al saber que alguien era un pistolero famoso, pues todo el mundo lo quería matar. Y llegó el momento, Musashi, si mal no recuerdo, mató a su primer rival a los 12 o 13 años. Estaba hecho para la talla. Y cuando envejeció, ya no quería usar la katana, pero seguían retándolo, usaba una caña de bambú, y con esa los mataba. O sea, tenía la habilidad suficiente para matar a un hombre con una caña, sin ningún problema. Escribió su libro, el libro Los 5 Anillos, obra que trata sobre el uso de la katana, la espada japonesa, y consta de 5 manuscritos. Las primeras 4 secciones comparan las cualidades del buen guerrero con los elementos de la naturaleza: la resistencia de la tierra, la fuerza del agua, la fiereza del fuego, la movilidad del viento, y enseña también cómo alcanzar dichas cualidades. Pero concluye con el 5.º libro con la idea de alcanzar el vacío, es decir, olvidar todo lo que habían aprendido. ¿Qué es lo que quería decir Musashi? Quería decir, debes desarrollar habilidades y no depender de la técnica, sino dejar que las cosas fluyan, sin estar pensando qué es lo siguiente que se tiene
qué hacer. Bueno, es un libro interesante, hermanos, que tiene muchas aplicaciones en varios campos, pero a final de cuentas debe ocurrir algo similar con los hombres de fe. El apóstol San Pablo dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Abraham debió hacer lo mismo. Primero debió aprender a confiar en la seguridad de la promesa y vivir de acuerdo a ella. Debió aprender a confiar en la certeza de que Dios cumplirá su palabra, perseverando en su propia vida y en la de su descendencia para materializar los planes de redención para la humanidad entera. Pero después tuvo que aprender a renunciar a todo lo que le habían prometido en aras de un bien de mayor jerarquía. Su meta era la paternidad, la llevaba en el nombre. La paternidad fue el gran desafío de su vida. Imagine usted este cuadro. Llama el patriarca Abraham a sus siervos, les da las instrucciones sobre el trabajo en el campo y les dice, pero tengo un anuncio para ustedes. A partir de hoy ya no me llamo Abraham, padre enaltecido. Ahora me llamo Abraham, padre de una multitud. Y no tenía hijos. ¿Y qué dirían los trabajadores? El viejo está loco, ya se trastornó, ahora es padre de una multitud. Pues esa era la misión de su vida, y cuando la tiene a la mano, Dios le dice que renuncie a ella en aras de un bien superior. Pocos relatos del libro de Génesis describen relatos tan fascinantes como el sacrificio de Isaac. Yo recuerdo, hermanos, cuando era niño y veía ilustraciones del arte medieval del sacrificio de Isaac. Era fascinante y chocante, era brutal y era fascinante, era intimidante. ¿Cómo entender eso? Hay pocos pasajes así. Tan impactante es que los musulmanes tienen su propia versión del relato, en la que el hijo del sacrificio no era Isaac sino Ismael, el padre de los árabes, obviamente. Es evidente que se trata de una historia que desafía el corazón humano, a la que los judíos llaman la akedah. Akedah significa amarrar, haciendo alusión a la idea de que antes de matar a un animal había que amarrarle las patas para poder degollarlo de esa manera. Bueno, esta fue la última y más difícil de las pruebas de Abraham que debió superar en su azarosa existencia. Había sido probado en la esperanza y ahora era probado por la tentación de la desesperanza. Pero como frecuentemente ocurre, los hechos de Dios no parecían tener sentido. El mandamiento no parecía lógico ni moral, pues una ley premosaica, Génesis 9 del 5 al 6, prohibía el asesinato. Ya estaba claro allí. Y tampoco resultaban claras las razones de Dios, aunque eventualmente Dios las revela en su tiempo. Más aún, el hijo de la carne, Ismael, había sido desechado para que no heredara en lugar del hijo de la promesa, pero ahora este era requerido en el altar. No solo tenía que matar a su hijo, tenía que calcinarlo, tenía que consumirlo, el holocausto. Y esto nos da una idea de que claramente Isaac no era un niño. ¿Cuánta leña se necesita para calcinar un cuerpo humano? Es una cantidad inmensa de leña. En la tradición judía hay varias opiniones, pero algunos dicen que tenía más de 30 años. Con lo cual vemos que en el sacrificio Isaac participaba activamente. Si Isaac se echa a correr, Abraham no lo puede alcanzar. Punto. Había algo mucho más profundo allí. Bueno,
para grabar las cosas, el propio vocabulario de Dios parece meterle el dedo en la llaga al patriarca. Toma ahora a tu hijo, tu único, Yitzhak, tu risa, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes que yo te diré. Esto debió ser motivo de una terrible lucha interna. Lutero comentaría después, pensando en la situación, la razón humana concluiría simplemente o que la promesa había mentido o que el mandamiento no venía de Dios, pues había una contradicción manifiesta. Si Isaac moría, la promesa resultaría vana, y si la promesa era válida, entonces era imposible que esa orden viniera de Dios, dice Lutero. Filón dijo que la muerte de Isaac hubiera significado la muerte de la risa en el mundo, porque Isaac significa risa. No sé si hubiera ocurrido eso, pero lo que pudo haber muerto era la herencia espiritual del patriarca si Isaac moría. Si esto sucedía, ¿quién heredaría la misión? Sin embargo, en sus promesas, en sus palabras es evidente que Abraham sujetó la razón a la obediencia de la fe, no cuestionó la palabra divina, mantuvo firme su fe creyendo, dice el autor de la epístola a los Hebreos, que Dios era capaz de resucitarlo de los muertos. De modo que necesitamos preguntarnos, si Dios es omnisciente, si todo lo sabe, si todo lo conoce, ¿tiene necesidad alguna de comprobar nuestra fidelidad? ¿Cuál sería el propósito de la prueba? Es claro que Dios no necesita nada de nosotros. Dios es Dios. Dios no necesita nada. Los que necesitamos somos nosotros. No necesita saber sobre nuestro corazón o nuestras obras, los conoce perfectamente. Y por tal motivo, cuando la ley hablaba de prueba, habla del propósito divino de mostrarle al hombre lo que debe creer y lo que debe hacer. La prueba no es para que Dios se entere de qué pienso, qué siento, qué quiero. Él ya lo sabe. La prueba es para que yo entienda lo que debo creer y lo que debo hacer. El verbo hebreo probar, nisá, de donde viene dos palabras interesantes. Está el sustantivo nes, que significa bandera, y se usa para escribir, por ejemplo, las banderas de las tribus de Israel en el campamento, pero también se usa como nombre divino, Adonai Nisi, el Señor es mi bandera, allá en Éxodo 17:13. De modo que el Señor quería levantar, quería enarbolar como una bandera la justicia del patriarca como un modelo de obediencia. Pero el relato no termina con la orden de sacrificar a Isaac. Registra también la respuesta de Abraham, y algo que debemos destacar es su prontitud. Decía la hermana Ciela García, una doctora en psicología, que fue una gran bendición en mi ministerio y en esta iglesia. Era una mujer dura. Cuando hablaba con alguien lo confrontaba, y la persona enfrentaba las decisiones que tenía que tomar, y al otro día estaba mejor, y al otro día estaba mejor. Recuerdo un caso donde la mamá de la paciente me dijo, y mi hija empezó a sonreír y empezó a platicar. Dice, y vimos que nuestra hija regresó, estaba en casa otra vez, era la hija que había estado perdida en sus corazones, en sus sentimientos, en sus pensamientos, y Dios usaba a la hermana Ciela. Ahora vive con Dios, está mejor. Bueno, la hermana Ciela García decía que todos los hombres tenemos una cueva cuando somos desafiados emocionalmente, pero cada cueva tiene un dragón. Y cuando el hombre se encierra en sí mismo y la mujer quiere saber qué está pasando, por género, hermanos,
Las mujeres son hábiles en las relaciones y perciben el mundo con todos los sentidos. Y cuando ven al marido así, empiezan a hurgar en la cueva. ¿Y qué tienes? ¿Y qué te pasa? ¿Y por qué no me dices? Pero el dragón suelta su flama desde adentro y le quema las pestañas a la mujer, porque el hombre siente que la Gestapo le está interrogando y la mujer piensa que me está escondiendo. Eso hace que usualmente los hombres pospongamos las decisiones difíciles. Pero ¿qué dice Génesis 18? A la mañana siguiente, de la que seguramente fue la noche más terrible de su vida, Abraham enalbardó su asno, tomó el cuchillo, tomó la leña, tomó al muchacho, 2 siervos, y fue a hacer lo que el Señor le había mandado. Sorprende porque algo que debemos destacar es su prontitud. No debemos olvidar que era un hombre hábil para negociar. Génesis 18. Si hubiera 50 justos, perdonarás por 50 perdono. Si hubiera 40 justos, llegaron a 10 y no había 10. Y me recordó a un hombre allá en la ciudad de Torreón, un hombre de origen libanés, que tenía una mercería que usted no salía sin comprar, no podía salir sin comprar. Le mandaba a la vendedora, y si no le mandaba a la gerente, y si lo veía usted cerca de la puerta, bajaba la escalera de su oficina, se le ponía enfrente y le preguntaba qué quería llevar. Ese botón, ok, pero llevaba un botón, o sea, tenía que vender. León Sánchez me dijo, él trabajó con árabes en un bazar, me dijo que esa gente se entrena antes de emigrar, en la idea de hacer negocios. Y dice, y están entrenados para pensar, esa persona que entró trae mi dinero en la bolsa, y yo tengo que ver cómo hacer para que me deje mi dinero aquí. Y ellos ven cómo le hacen. Les había comentado una vez que mi esposa se puso a regatear con un egipcio por un caftán. Yo no soy bueno para regatear, hermanos, y me daba pena, y así me volteé por otro lado como quién será esa señora, no la conozco, ¿no? Pero cuando le sacó el precio que quería, regresé y le pregunté cómo nos fue, ¿no? ¿Cómo estuvo el negocio? Bueno, Abraham era hábil para negociar, pero no negoció. Era un guerrero competente, pero no peleó. A diferencia de muchos, de lo que muchos hacemos, no peleó con Dios. Simplemente se levantó en la mañana, enalbardó su asno, tomó a sus siervos, al cuchillo, a su hijo, la leña, y fue al lugar que Dios le dijo. Normalmente cuando somos desafiados, hacemos eso, posponemos. No fue el caso. Después de esa terrible noche, la más oscura de su vida, se apresuró a cumplir la orden divina. En el principio de su carrera, Abraham demostró que amaba más a Dios que a su padre. Al final de su carrera, tenía que demostrar que amaba más a Dios que a su hijo. Y en esta situación, el hombre se convierte en el padre de la fe. Como conclusión, los cristianos llamamos a Abraham el padre de la fe, pero los judíos no lo recuerdan por su fe, sino por su amor. De hecho, cuando hablan de Abraham, no dicen Abraham el que me cree, sino Abraham el que me ama, lo dice la Biblia. La Reina Valera 60 traduce amigo, donde la Biblia hebraica dice amante o el que ama. Isaías 41:8, segunda de Crónicas 27, etc. Ari Kahn, un escritor judío contemporáneo, pregunta: ¿cuál fue en esencia este desafío? A primera vista la pregunta parece absurda. Se pidió a Abraham que sacrificara a su hijo con todo, y que la idea de sacrificar a un niño es aborrecible a nuestra mentalidad moderna. Sin embargo, cuando lo vemos conceptualmente, era el acto en el que el individuo estaba dispuesto a sacrificar
a su hijo en aras de sus ideales. Puede que esto nos resulte extraño, pero es la razón por la que los pueblos forman ejércitos para que sus hijos mueran en aras de un bien mayor. Conocí una pareja, él era mexicano, de Oaxaca, ella era norteamericana, estuvo como misionera voluntaria un tiempo y se conocieron y se casaron. Ella nunca aceptó la cultura mexicana, siempre estuvo con la idea de cuando mis hijos crezcan se van a Estados Unidos y van a ser ciudadanos americanos, era su idea. Y cuando su hija mayor creció, rápido la mandaron a Estados Unidos, entró al ejército y en un entrenamiento la mataron de un tiro. Y una tragedia de la que el papá no se podía componer. Pensando en una vida mejor, tuvo una muerte terrible. Pero los ejércitos existen para que los hombres, para que los hijos mueran en aras de un bien superior. Así es que cuando lo vemos conceptualmente no es tan extraño para nuestra mentalidad. Aún las sociedades modernas e ilustradas están dispuestas a sacrificar sus hijos en aras de bienes superiores. Si esto no fuera así, no habría guerras. A pesar de que resulta muy difícil sacrificar a un hijo propio, parece aceptable cuando se lo hace en aras de ideales superiores. Era el caso de Abraham. Es repulsivo pensar que alguien mate a su hijo. Y debo decir, hermanos, que una experiencia muy dura que viví en Ciudad Juárez me invitaron a predicar hace muchos años a una campaña evangelista. Imagínense, yo no soy evangelista, pero me invitaron por alguna razón. Ya después supe que andaban buscando pastor y estaban viendo a varias personas. Bueno, el hecho es que un diácono me invitó a la cárcel y fue una serie de sorpresas en la cárcel. Primero llegué allí y me dice el que está en el primer retén: buenos días, reverendo. Ya, desde reverendo ya. Disculpe, ¿puede abrirse el saco? Sí, ¿cómo no? Pase, por favor. No me pidieron que me quitara el cinturón o las agujetas, nada. En el segundo retén: con todo respeto, reverendo, voy a pedirle que se descubra el brazo porque le voy a poner un sello aquí con luz ultravioleta. Es por su seguridad. Ok, puse un sello allí. Entramos a la cárcel. Primer sorpresa, hay dos templos, uno católico y uno evangélico. Segunda sorpresa, hay celdas evangélicas y crujías evangélicas, donde cuando alguien se convierte, lo pasan allí bajo la protección de los brothers, dicen ellos, y nadie lo va a molestar, porque tiene un grupo tremendo allí. Ahora, perdón, no son hermanos que hayan delinquido y los meten por eso, sino la mayoría son nuevos creyentes. Y entonces tuvimos el culto, prediqué allí y había un hombre muy fervoroso. Al final me dice el diácono que me llevó: ¿se fijó en esta persona? Sí. Dice: ¿sabe por qué está aquí? No. Dice: él viene de un grupo muy radical. Dice: y un día leyó en la Biblia que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, pero no leyó la historia completa, porque la historia llega a su culminación cuando el ángel detiene la mano de Abraham. Él no leyó esa parte y pues hizo lo que quiso. Imagínese usted, decía el hermano, en los periódicos de Ciudad Juárez, protestantes, asesinos, fanáticos. Dice: ahora el hombre sabe que Dios no le iba a pedir nunca eso, porque ya leyó la historia completa. Pero al final de cuentas dice: es una historia abrumadora. De modo que lo que Dios le pidió a Abraham no fue que sacrificara a su hijo, sino que estuviera dispuesto a sacrificar el significado mismo de su existencia, que estuviera dispuesto incluso a ir a
contra la misión suprema de su vida. Y no debemos olvidar que la necesidad de significado es una de las necesidades más profundas en la existencia humana. Ciertamente la fe de Abraham fue probada, pero fue probado algo de mayor jerarquía. Fue probado su amor a Dios, que a decir de San Pablo es algo mucho más grande que la fe. Por todo lo anterior, bien decía Agustín de Hipona, cuando uno pregunta si una persona es buena, no debe preguntar lo que esta persona cree o espera, sino lo que esta persona ama. La persona que ama rectamente, indudablemente creerá y esperará rectamente. La persona que no ama, cree en vano, aunque los motivos de su fe sean verdaderos. La persona que no ama, espera en vano, aunque las razones de su esperanza sean parte de la verdadera felicidad. En síntesis, seguramente este relato desafía nuestra mente, nuestro corazón, pero no fue trazado o no fue escrito para intrigarnos o para fascinarnos. Fue escrito para formar nuestra fe. De hecho, sus enseñanzas y sus exigencias siguen vigentes para los creyentes de todos los tiempos. El primero y más grande de los mandamientos sigue diciéndonos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y aunque seguramente Dios no nos pedirá que sacrifiquemos un hijo, nos sigue pidiendo que no amemos a nadie y a nada más que a Él. Sigue demandando que no le entreguemos a ninguna persona o cosa, o peor aún, a la ausencia de cualquier persona o cosa, el lugar que solo le pertenece a Dios. Hermano, lo trágico es que a veces no solo le damos el corazón a alguien que está, sino a alguien que no está y no puede ocupar el lugar de Dios. ¿Qué nos enseña esta historia? Oswald Chambers decía, pareciera que Dios quiere que renunciemos a cosas, pero Él purificó a Abraham de esta tontería y está haciendo lo mismo con usted y conmigo. Él nunca nos pide abstenernos de algo por simplemente el hecho de abandonarlo. Más bien nos pide que renunciemos a eso en aras de adquirir lo único que vale la pena, la vida con Él. Es cuestión de soltar las ataduras que restringen nuestra vida, y los lazos se desatan inmediatamente cuando nos identificamos con la muerte de Jesús. Entonces entramos en una relación con Dios que nos permite sacrificar nuestra propia vida para Él. Para Dios no tiene ningún valor que entregues tu vida para morir. Él quiere más bien que seas un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que le permitas tener todas tus fuerzas. Un pasaje fascinante, hermanos. Yo recuerdo cuando era niño, y recuerdo que veía una fotografía de una escultura de las puertas de una iglesia de la Edad Media, donde estaba ilustrada el sacrificio de Isaac. Era fascinante y repulsivo. Era intimidante y no podía dejar de verlo. Y cuando conocí la historia, seguía siendo tan difícil entenderla, hasta que vemos realmente lo que estaba pasando allí. Dios llevó a Abraham al punto en el que estuviera dispuesto a renunciar a todo por amor a Él. Y cuando Abraham lo hace, el ángel le dice, es evidente que temes a Dios, y le reitera las promesas del pacto. Dios le reiteró lo que le había pedido, pero se lo devolvió con gloria. Ahora 1/3 de la humanidad somos sus hijos. Por la fe de un hombre de carne y hueso, que estuvo dispuesto a arriesgarlo todo por amor a su Señor. Que Dios hable a nuestro corazón. Gracias, Padre, te damos una vez más, porque nos permites venir a tu palabra y encontrar en ella consuelo, esperanza
certidumbre de que no cambias, sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Te bendecimos por esto, en Cristo Jesús. Amén.